Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Yo soy David Márquez y me acompaña mi compañero y amigo de trabajo. Yesid Valencia, ¿cómo están todos ustedes? Qué alegría, David, hombre, volver a esta gran serie, El Orden de los Tiempos. Y hoy tenemos un nuevo episodio, ¿no, David? Así es, un nuevo episodio, El hombre y su gran tesoro. Nuevamente aquí desde Miami, transmitiendo para ustedes con todo el corazón. Y bueno, agradeciendo siempre, como bien lo refirió Jessie, su ironía, su compañía y el compartir y difundir este conocimiento. Así que llegó la hora de descubrir el momento que tanto hemos esperado y podernos unir con el Creador, sumándonos al plan de continuidad de la vida. Así que tenemos como objetivo el día de hoy mostrar cómo dentro del hombre hay un gran tesoro. ¿Cierto, Yesito? Así es, David, así es. Y precisamente ese gran tesoro que descubriremos hoy será esa herramienta que permitirá que todos ustedes y que nosotros podamos seguir en estos días de creación de los que hablamos hace 8 días o en el episodio anterior. Y precisamente en el episodio anterior trabajamos el tiempo del Hijo del Hombre. Vimos cómo este es ese hombre que está dispuesto a reconectarse con ese principio original. Y vimos que en este planeta el hombre pues tiene un gran problema, pero no lo sabe. Y si no te has visto el episodio anterior, pues ve, consúltalo y ahí lo sabrás. Y también en el tiempo del hombre universal comprendimos el verdadero origen del hombre, que ese hombre pues no está hecho de el polvo como nos lo vendieron, sino que precisamente está hecho con partículas del universo, porque es una semilla que fue sembrada aquí en el planeta. Y tenemos una noticia que vimos por ahí que está muy reciente de una fotógrafa mexicana que descubrió algo en el 2012, David. Contémosle a nuestros oyentes antes de arrancar. Claro, y esta noticia es algo muy, muy maravilloso, porque por fin podemos llegar a la gran conclusión de ese gran tesoro que tenemos por dentro, porque esa mujer tomó fotos desde su microscopio a las cenizas de su padre y encontró partículas de luz del universo dentro de ello. Quiere decir entonces que eso toma relevancia cuando Jesús, el anciano de los días, dijo que Él es el pan que descendió del cielo, o sea, desde allá de lo alto. Y si nos vamos más allá de lo que podemos ver como nubes, como este cielo que nos ha vendido aquí literal sobre nuestras cabezas, entonces si lo llevamos más allá nos vamos a encontrar con estrellas, soles, planetas y humanidades. Entonces lo que Jesús dijo en ese momento es que nosotros, siendo que venimos del mismo Padre, venimos del mismo origen, contenemos todo esto. Entonces, esta noticia es algo muy fenomenal, es algo, pero no del fenómeno, sino algo muy grandioso poderlo comprender, porque entonces todas las teorías, la del mono, la del barro, la del polvo, todo eso simplemente son teorías, no es nada que pueda llegar a tomar a la inteligencia del hombre y poderse corroborar como algo certero. Así que esto es algo muy maravilloso y nos complace a través de las redes del Corazón Habla el poderlas compartir. Y este gran episodio del hombre, gran tesoro, trataremos de toda la riqueza que tiene el hombre de este planeta, como bien lo refirió Jessie, sembrado como semilla, el cual este tiempo ha sido muy ignorante el hombre de todo ello, pero se ha dispuesto por el Padre Eterno la orden para que salga de todo el esquema de pensamiento humano y por fin se nos dé la posibilidad de obtener el conto que es la luz y elevar
nuestro pensamiento al nivel de los soles y con ello aplicar todo esto para encontrar esos tesoros yace dentro de nosotros. Acompáñenos. Y acompáñenos a descubrir ese gran tesoro que está por dentro de nosotros, donde hay unos mecanismos incomprensibles para la razón de los humanos terrestres, pero sí para ese hombre universal que empieza a sentir todo ese poderío que se le dio desde el principio, desde el mismo principio del Padre y que está alojado dentro de él. Y para apoyar este episodio, pues lo hemos hecho en Hechos 17, valga la redundancia, donde dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y límites de su habitación, para que le busquen a Él, si en alguna manera, palpando su corazón, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras o esculturas de arte y de imaginación de hombres, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se edifiquen en los corazones, por cuanto estableció un día hoy en el cual juzgará al mundo con justicia por el anciano de 2 días, a quien designó como Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué te parece esto que acabamos de leer en Hechos 17, escrito por el apóstol Pablo, David? Bueno, realmente es algo que a mí en lo personal cuando lo escuché por primera vez resonó totalmente en mi corazón porque no encontraba respuestas en lo que el mundo me había ofrecido. Prácticamente dice en palabras muy simples y muy sencillas que ninguna religión, creencia, maestro ascendido, la respuesta, porque ellos siempre se centran en lo mental, en lo emocional y desvirtúan el espíritu. Ellos y mismo convierten a las personas en ignorantes y por ende en fanáticos, que incluso tienden a querer acudir a la violencia con tal de hacer valer o defender a su Dios. Y es que es muy claro cuando empieza nomás diciendo Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por humanas. Es impresionante esa parte cuando tú vuelves y la citas, pues a mí me retumba por dentro. Y eso desvirtúa pues absolutamente muchísimas cosas, como tú lo decías, que se nos dijeron tiempo a. Y precisamente de este capítulo podríamos hacer muchos episodios desmenuzándolo al detalle, pero nos centraremos en algunos aspectos que son relevantes para desarrollar este capítulo, ¿sí? E iniciaremos recordando, David, algo que dejamos del anterior episodio de Malaquías 3:1, donde decía lo siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, ¿sí? Y aquí es donde, en esta parte, ¿por qué la tomamos? Porque es que aquí es donde arranca es a descubrirse ese gran tesoro que está dentro de nosotros. Pero ¿quién nos ayuda a decodificar ese gran tesoro? Y tiene que ver con algo que tú citaste en el anterior episodio, uno de los primeros tiempos finales del despertar del hombre universal. Y eso se da con el rugido del león, David. Si recuerdas esa parte, ¿qué pasó después del rugido del león? ¿Qué se viene a entregar? Claro, se viene a entregar los sellos. Exacto, los sellos. ¿Y por qué es importante la entrega de esos sellos? Los sellos se entregan para que, para poderlo, lo voy a decir con esa palabra, para que las personas puedan tener una oportunidad de conocer la luz y de poder seguir ese nuevo día. Porque es que los sellos lo que hacen es entregarle el origen, la identidad y el propósito al hombre
para que salga del letargo del mundo. Entonces, los sellos resucitan al hombre, pero como dice también las escrituras, muchos los llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados a tomar estos sellos, pero de sí mismo no hay la voluntad para poderlos encarnar y poder ser actos de ese nuevo día. Esta entrega de los sellos, después del rugido del león del año 2000, pues le devuelve la identidad, le devuelve la esperanza a este planeta. ¿Para qué? Para que los hombres que se empiecen a identificar, empiecen a encontrar esas respuestas de quiénes son, de dónde vienen y para dónde van. Pero algunas personas están diciendo, bueno, ¿y qué es eso de los sellos? Eso de los sellos, pues no nos lo estamos inventando, ni el sembrador tampoco. Eso está en Revelaciones, sí, en Apocalipsis 1 y 2, 3, cuando se habla de las iglesias, que se les escribe a las iglesias, allí está. Y en este tiempo, del 2000 para acá, pues se entra en la decodificación de esto y se entrega el conocimiento o se baja ese conocimiento que viene directamente del Padre Eterno a través del sembrador para que los hombres encuentren esa luz y se reconecten. Pero sigamos hablando un poco más de lo que significan esto de los sellos en adelante, David. Claro que sí, Yesid. Bueno, para las personas que nos escuchan por primera vez, efectivamente esto de los 7 chakras que llaman en algunas partes nosotros le diremos los 7 disco memoria o de luz, también conocidos como vórtices de energía. Esos que se nos dieron y que conforman nuestro espíritu es donde se graba absolutamente todo nuestro accionar. O sea que cada uno tiene la capacidad de poder guardar una memoria diferente. Y claro, aquí iniciamos en descubrir nuestro gran tesoro. Lo maravilloso de esto es que estos 7 espíritus conforman al Padre eterno en mí, en ti que nos está escuchando, en todos y cada uno de nosotros. Y de esto para ampliarlo, esperamos que en algún momento se dé la oportunidad y de forma presencial poderlo entregar a ustedes. Si lo desean, escríbanos a los números de WhatsApp o Telegram o también nuestras redes sociales, Jessy. Qué bonito esta parte, David. Es decir, David, que estamos creados como Dios, como el Padre Eterno. Efectivamente, Yesid, y oye, es fantástico, por así decirlo, describir cómo el Padre Eterno no se ahorró nada con nosotros. Esto se debe sentir porque, como lo dice en uno de los fragmentos de este capítulo de Hechos 17, nos refirió Yesid, que dice así: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que le busquen a él, si en alguna manera palpando su corazón, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Quiere decir que todas las partes del cuerpo, la que se siente es el corazón, o toque con un dedo o una mano, que es el corazón, que siente las pulsaciones. Por eso dice que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y Él palpita ahí en nuestro corazón siempre. ¿Cómo es posible que nos hayan ocultado durante mucho tiempo real dónde ha habitado el Padre? Incluso hay personas que dicen que yo siento a Dios en mi corazón. Y después llega el fanatismo y les dice, pero es que yo tengo que ir a la iglesia cada 8 días, porque es que allá es donde yo me siento bien. Y es ahí donde entonces empieza la ignorancia a predominar en el individuo. Así que ahí habita el Padre, en el corazón, Jessy. Definitivamente, porque si cada uno de nosotros estira un brazo, estira el otro, y en este versículo dice que palpando y empieza a palparse, sí, uno puede palpar, como tú lo decías, un dedo, una mano, pero en la única parte que empieza a palpitar algo, pues es en el corazón. Y ahí es donde definitivamente nosotros sentimos tanto a nosotros mismos como a nuestros hermanos o nuestros allegados. Pensemos en nuestras madres. Cuando seguramente hemos tenido alguna dificultad, ella estando muy lejos de nosotros, pues ella siente que algo nos sucede, para bien o para mal, y nos llama, y efectivamente así es. Ese es el corazón que nos permite sentir, no importa dónde estemos, a nosotros, no importa dónde estemos, a nuestros allegados.
Y si tú revisas, David y oyentes, pues todo en la creación hecho por el Padre Eterno, pues tiene un corazón, tiene un corazón. El ejemplo, una rana, uno la oye en un arroyo o en un lago y al final, si uno se concentra, pues ella todo el tiempo está gritando que ella es y el yo soy de lo que ella es. O si nos comemos una manzana, esa manzana, cuando la degustamos, pues nos está diciendo que ella es manzana, porque no sabía mango, no sabía absolutamente a otra cosa sino a manzana. Y ahí es donde el hombre pues debe descubrir ese gran tesoro para recobrar la esencia de lo que es y se pueda volver a conectar con ese Padre. ¿Sí? Es por el corazón que se da también esa necesidad de buscar algo que al conectarse con Él pues da esa paz. O no nos digamos, o sería mentiroso decir que cuando uno se conecta con el Padre, pues tiene una tranquilidad, un equilibrio y hay un amor en nosotros que nos permite ayudar a nuestro hermano o al próximo que de pronto necesite ayuda. Ahí ya no implica ninguna condición social, no implica si tengo dinero, si no tengo dinero, sino que sencillamente hay ese equilibrio creacional que nos hace uno con ese Padre. ¿Cierto, David? Claro que sí, sí. Y de hecho, todo eso también lo resaltó Pablo de Tarso en la segunda de Corintios 3, del 2 al 6, y dice lo siguiente: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y esta parte final que dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, es tan clara porque si nos vamos a la ley del mundo, que es la ley escrita, es cambiante. Es una ley que simplemente obedece a las necesidades o beneficios de la rebelión. Solo actúa a merced de ellos para defenderlos a ellos, de la misma gente que es la que sostiene el sistema. O sea, los tiene. Esa es la letra que mata, claro, porque ellos al imponer esa ley matan el espíritu del hombre, porque lo doblegan y lo esclavizan y le niegan el conocer la verdad. Pero dice que más el espíritu vivifica. Quiere decir entonces que quienes realmente empiezan a sentir, como lo ha referido Yesid, desde la primera lectura hasta esta que han escuchado ahorita, el espíritu vivifica porque el hombre empieza a sentir al Padre en su corazón, en sus adentros, y entonces empieza a desboronar todas esas estructuras mentales, fisiológicas, psicológicas, de educación también, que todo ese sistema educativo también entra en esa parte y empieza entonces el espíritu a aflorar y el hombre empieza a despertar, Yesid. Gracias, David. Antes de seguir, queremos saludar a todos nuestros oyentes, tanto los que nos escuchan por primera vez como los que nos han seguido desde el primer programa. Un gran saludo a las personas de Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, España, Estados Unidos, Australia. También nos escuchan desde Japón, desde Tokio, Japón. David, ¿qué te parece? Desde Tokio, Japón, uy, hermosísimo saber eso, de verdad que me alegra saber es qué bonito que nos escuchen desde tan lejos. También recordarles que estamos en la serie El orden de los tiempos y este episodio es El hombre y su gran tesoro. Y todo lo que hemos visto hasta aquí ya hemos ido develando eso que yace dentro de nosotros y que es relevante en este tiempo para que usted se convierta en ese hombre universal que encuentre esos tesoros, David. Sigamos adelante. Retomando un poco acerca de esto de los ministros competentes, es precisamente lo que inician a hacer estos hombres que van descubriendo que deben volver al Padre. En ese camino
empiezan entonces a hacerse uno con él. Un ministro, vamos a definir esto, un ministro es la persona encargada de planificar, dirigir y coordinar la acción del gobierno en un departamento determinado. O sea Esa es la que definición que nos da en el mundo, ¿cierto, David? exactamente, eso es lo que nos ofrece el mundo como tal. Así que, ¿qué sentimos entonces al ser linaje de Dios? Pues yo les diría que eso me ubica en que debo esforzarme por ser perfecto. Porque si el Padre Eterno es perfecto y el anciano de los días dijo que vosotros, aun siendo imperfectos, sabemos dar buenas dádivas, ¿qué más podemos hacer en el momento en que logremos la perfección? Entonces el portento de nuestras obras debe incrementarse. Y aquí se afianza que nosotros mismos somos el milagro y que tenemos la facultad de ser como Él. O sea que, dado que no escatimó nada de nosotros, nos creó de acuerdo a como Él. Pues el ejemplo lo tenemos en aquella fotógrafa que le realizó valga la redundancia, fotos a las cenizas de su padre y encontró ese portento del Padre Eterno en unas cenizas. Imagínense entonces, siendo que el hombre esté físicamente ahí, el espíritu esté físicamente ahí, pero para haber visto semejante grandeza, eso ya de verdad que corrobora muchas cosas de que el Padre Eterno está siempre desde el principio hasta el fin en nosotros. Así que es cuestión de simplemente accionar nuestra voluntad y tomar decisiones frente a nuestro estado actual, Diosito. Y siguiendo con lo que tú mencionabas de que somos linajes de Dios, porque lo somos, pues al descubrir esto, sencillamente nos unificamos a ese plan del Padre, cumpliendo también con lo descrito en las palabras de Juan el Bautista, que las entregó en el Alto Perú a un grupo de contactados, donde dice que los tiempos son venidos y se os marcan hombres de espíritu maravilloso que predicarán la nueva doctrina, se levantarán. Es decir, que esos ministros y el ser linaje de Dios, pues aquí nos lo está marcando Juan. Que nosotros, una vez nos empecemos a unificar con el Padre, pues empezaremos a predicar esa sana doctrina, esa nueva doctrina, que seremos hombres humildes para poner en ellos la palabra fresca, la palabra nueva, y el manantial estará nuevo, fresco y sonriente para llevar las buenas nuevas a todos los cuatro confines del mundo. Y se levanta una nueva era en donde muy pocos hombres tendrán cabida. ¿Vosotros acaso sois alguno de ellos de los que hablo? Pero David, siguiendo adelante, ¿cuál es ese gran tesoro del que hemos venido hablando? Ya hemos hablado de que hay 7 espíritus, que estamos conformados por 7 espíritus, que son esos discos memoria que graban todo en accionar nuestro. Es decir, que ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué grabamos. Entonces, estamos descubriendo ese gran tesoro, que no es una sola cosa, es un compendio de elementos que hacen que el hombre se unifique al Padre Eterno. Así es, Jesse. El gran tesoro entonces, el conocimiento que se nos entrega, claro, eso es un gran tesoro poderlo tener porque es un conocimiento que contiene una sabiduría y una inteligencia que no la hay en este planeta. Y eso se nos entrega y de esa misma manera, al sentirlo, el hombre se empieza a identificarse con él, en la medida en que lo hace vivo, en la medida en que comprende que lo lleva por dentro. Y ahí es donde quedan los problemas, se quedan a un lado esos problemas del dinero, de alimentos, de salud, de deudas, y se inicia a caer por su propio peso, porque entonces ya no tendrán las situaciones emocionales que te afectan ante las posibles dificultades que enfrentamos a diario. Claro, es que el conocimiento lo que hace en el hombre es, como lo hemos venido diciendo, resucitarlo literalmente, porque lo que debe resucitar en primera instancia es el espíritu. Es decir, que descubrir este gran tesoro me da las herramientas para poder afrontar cualquier situación que se presente, incluso la máxima entropía que vive el hombre, la muerte. Ya esta no se no se ve como hoy en día, sino como transformación hacia una nueva vida y seguir en los días de creación. Y yo les daré un ejemplo, como
el que en algún momento un gusano pasó a la crisálida y de la crisálida se convirtió en mariposa. Eso es un proceso, una transformación. Es lo que estamos viviendo como humanidad, Jessy. Todo lo que estás diciendo, David, pues para los oyentes puede sonar que es muy fácil, pero la pregunta es, ¿y cómo afronto eso, David? ¿Cómo afronto el descubrir estos tesoros? Bueno, el accionar la voluntad, ser responsables de nuestro propio ascenso espiritual y tomar decisiones sabiamente. Es como cuando alguno tomó la decisión quizás de iniciar una carrera universitaria, pero yo le diría que no solo la voluntad, sino también la constancia. Porque yo puedo tener voluntad hoy para hacer algo, pero mañana ya no la puedo tener. Pero si la tengo hoy y me dignifico, me rectifico y tomo esa fuerza espiritual y lo hago mañana otra vez y al otro día así, y así, 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 diariamente, pues entonces ahí ya empiezan las estancias y eso ya se empieza a volver cognitivo, ya se hace una vivencia, ya se encarna y entonces ya el hombre empieza a salir de ese letargo. Y es que, oyentes y Yesid, en Eclesiastés 3:11 se nos dejó lo siguiente. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ha puesto la eternidad en sus corazones. Qué maravilloso. Porque si el hombre comprende que el Padre Eterno está en su corazón, entonces quiere decir que nunca ya debe a la muerte, ni debe tener a lo que el mundo le impuso como una ley esclavizante, una ley que degrada su espíritu, que lo deteriora y que le seca totalmente el corazón. Es maravilloso, David, todo lo que has dicho, sobre todo la clave que me das, que creo que también se llevan los oyentes, es cuando hablas de la voluntad y de ser responsables y ser constantes en ese proceso espiritual, de apropiarnos de estos conocimientos, empezarlos a aplicar y sumarnos al plan. Qué bonito tener ya la claridad de esto para que, unido con todo lo que hemos venido trabajando en el Corazón Habla, pues yo sepa que debo trabajar, no es solamente escuchar el programa, sino que debo poner en práctica, hacerme consciente de este conocimiento, ponerlo en práctica y empezar a entender yo qué tengo que hacer. Porque definitivamente al unirnos con el Padre Eterno, pues todo se empieza a transformar, todo empieza a trascender. Cuando yo empiezo a entender que esos 7 discos de memoria pues son 7 discos luz que graban absolutamente todo lo que yo hago y empiezo a sentir al Padre. Porque hoy por hoy la humanidad sencillamente está buscando por fuera. ¿Cuántos todavía siguen buscando al Padre Eterno en las iglesias? Y resulta, acontece que Él está por dentro de nosotros. Y ahí esa deuda que hemos tenido del conocimiento del corazón, pues empieza a cambiar porque empezamos a sentirlo, porque el Padre Eterno ha dicho que Él está en nuestros corazones, aunque no lo sintamos. Y una vez nosotros adquirimos el conocimiento, empezamos a ser conscientes de ellos, lo ponemos en práctica, empezamos a sentirlo y empezamos a comprender ese gran tesoro que se nos puso y se dispuso, que es la eternidad. El Padre Eterno siempre ha estado pendiente de nosotros y sabe que nosotros tenemos toda la capacidad de ser esos hombres universales al descubrir ese gran tesoro. Claro que sí, Jessy. Y bueno, vamos llegando a la conclusión de todo esto que hemos hablado el día de hoy, que aunque es muy corto, es muy sustancioso porque contiene espíritu. Y el modelo del hombre universal fue entonces el más claro aquí en la tierra, Jesús, y vino a este planeta en el tiempo que correspondió. Y ya con este punto podemos cerrar de una manera tangencial para dar mayor sustento entonces en todos los capítulos que han de venir, porque ahora hemos hablado del gran tesoro, hemos hablado del hombre universal, pero siempre habrá mucho y más por
hablar de toda la ley que el hombre contiene por dentro y que para este tiempo se ha dispuesto a avivarse en su corazón. Y recuerden lo que enseña el reino de los cielos: no buscar tesoros en este mundo atiborrado de indiferencia y miseria. Búsquenlos, pero en donde muy pocos han tomado la salida de buscar, dentro de sí mismo. Y asimismo tu corazón gozoso saldrá a enaltecer tu muchita luz en este tiempo. Muchas gracias, Yesid, gracias a los oyentes, y esperamos que nos podamos ver y escuchar continuamente a través de nuestra red del Corazón Habla, Yesid. Me despido de ustedes con gran alegría, porque sé que descubrirán ese gran tesoro que siempre ha estado ahí. Hasta luego.